Cuando se nos dificulta hablar sobre sexualidad, entonces surge el problema de asumir la sexualidad como genitalidad. Los resultados de diversos estudios revelan que las personas que tienen una opinión negativa de la sexualidad presentan dificultades para hablar del tema de manera natural y manejar apropiadamente, sin malicia, las cuestiones que se asocian con ella. Estas personas además tienden a negar que desde el nacimiento se inicia el proceso de desarrollo de la sexualidad. Por esta misma razón les produce cierta ansiedad las iniciativas de educación sobre la temática antes de la pubertad, dado que solo consideran pertinente tratar el tópico en el momento en el que el individuo alcanza la capacidad reproductiva. Esta apreciación y vivencia de la sexualidad como un asunto que no existe o del que no es necesario hablar, que compartan muchas personas, no todas, pueden estar fundadas en diversas experiencias. Se menciona acá en el libro, está escrito lo siguiente: desde pequeños han aprendido a ignorar los genitales, cuando sus figuras parentales, docentes o personas encargadas de su cuidado les enseñaron las partes del cuerpo, pasaban del tronco a las rodillas. Las partes del cuerpo que diferencian a un sexo del otro no las mencionaban, no las nombraban, no las tenían en cuenta. Y en lo personal me pasó en el sentido cuando estudiaba primaria, estaba en quinto primaria o quinto, sexto primaria, no recuerdo bien el grado, donde tocaba todo lo respecto al sistema reproductor, toda la sexualidad, ¿verdad?, del ser humano. Y me acuerdo que con mi compañera teníamos toda esta curiosidad, ¿verdad?, de que nos hablara nuestra maestra. ¿Y cuál fue lo sorprendente? Cuando nos tocaba la semana ese capítulo, se saltó, eran 2 capítulos, se saltó los 2 capítulos la maestra y pasamos a otro tema. Entonces nos quedamos con esa duda de ¿qué es la sexualidad? ¿Dónde aprendemos qué es la sexualidad? Entonces todo esto genera un tabú en la educación. No generalizo que todos los maestros, ¿verdad?, pero en mi caso sucedió esto y a muchos, ¿verdad?, les pueda suceder todo esto porque no se atreven a enfocarnos en este tema. Por ejemplo, en el vocabulario no cuentan con palabras apropiadas para hacer referencia a las partes del cuerpo que diferencian a los sexos, pene, vagina. La terminología que conocen y usan es infantil, irónica o obscena. Esto impide que puedan hablar del tema de manera clara, directa, cómoda, segura, confiada y tranquila. Las pocas palabras que conocen son utilizadas por las personas para agredirse, ofenderse o hacer chistes de doble sentido. Todo esto es las personas desenfocadas en la sexualidad. Han adoptado creencias infundadas, tales como que los genitales son órganos sucios que solamente sirven para deshacerse de los desechos del cuerpo y para tener sexo, cuando se desean tener hijos. Otras creencias infundadas es la consistente en que para las mujeres el sexo no es algo que les interese o disfruten. Por el contrario, para las mujeres decentes este es un asunto que les desagrada, les causa dolor, asco y repugnancia. Estas creencias dificultan que las personas se sientan libres para abordar estos asuntos de manera directa, franca y espontánea. Entonces se enfoca todo esto, como les menciono, de la maestra en este caso, de la vergüenza, ¿verdad?, a comentar la culpa. Han aprendido que estos órganos del cuerpo no se miran, no se tocan, no se nombran, no se muestran. La información que han obtenido sobre la sexualidad se limita a lo que tiene que ver con la anatomía y la fisiología de los órganos sexuales, la anticoncepción, el embarazo, las infecciones de transmisión sexual. Les comenzaron a hablar del tema en la pubertad entre 11 y 13 años de edad y con el propósito de retardar la edad de inicio de relaciones sexuales y prevenir un embarazo temprano, una infección sexual. Han aprendido que la sexualidad solo interesa a las personas jóvenes, saludables y en edad reproductiva. En fin, es una lista grande de experiencias que pueden ser interminables. Cada persona puede incorporar otras vivencias a este listado.
Y ustedes me pueden comentar muchas, ¿verdad? En esta interacción social de las personas atribuimos significados, asuntos y nos vamos desenfocando de lo que en realidad es la sexualidad. Entonces, reconocer que desde antes del nacimiento nuestra naturaleza humana es sexuada es el punto de partida. Aceptar que desde el mismo momento del nacimiento se comienza a desarrollar nuestra sexualidad es fundamental. Admitir que las niñas y los niños también expresan su sexualidad. Abordar el tema de la sexualidad de manera espontánea, sin culpa, sin vergüenza, sin temores de parte de los padres, de los docentes, es fundamental para ir combatiendo el tabú. Comprometernos con el proceso de desarrollo de la sexualidad de los miembros más jóvenes de la sociedad, particularmente niños y niñas. Tomar decisiones sexuales y reproductivas en forma espontánea. Entonces, por esta ocasión estamos enfocándonos en toda esta problemática para ir ya enfocándonos en diferentes temas como qué es el sexo, qué es el género, qué es la identidad sexual, todo este ambiente psicológico yo sé que pueden estar desesperados, entonces, ¿qué es la sexualidad? Pero si no tenemos claro toda esta problemática, no podemos llegar a una conclusión de lo que es la sexualidad. Entonces, este va a ser un proceso de videos, de temáticas para ir entrando en materia sobre la sexualidad. Espero sus dudas, sus comentarios, sus preguntas para darles una solución a todo este tema.